Mi hija regresó a casa llorando después de haber sido invitada a una reunión de Navidad en casa de sus abuelos. Estaba visiblemente afectada y en silencio me entregó un regalo envuelto. Mamá, mira esto, ¿por qué tengo que aguantar esto? Me dijo. Me quedé sin palabras. Al abrir el paquete me di cuenta de que no era algo apropiado para una niña. Alarmada, de inmediato denuncié el incidente a la policía, lo que llevó a exponer y provocar un gran escándalo por las acciones de la persona que lo había dado. Esa persona enfrentó graves consecuencias. A los 45 años, con un esposo más joven que trabajaba en la misma empresa, inicié una nueva carrera a los 34 después de un comentario despectivo de un jefe anterior. En mi trabajo actual valoran la capacidad por encima de la edad o el género, y mi esposo, que en ese entonces era mi supervisor, me apoyó mucho. Nos casamos rápidamente y ahora tenemos una hija que cursa 4º grado, un alma noble que ama leer y siempre trata a todos con amabilidad. Mi relación con la hermana de mi esposo, sin embargo, es complicada. Aunque me llevo muy bien con mis suegros, ella me desaprueba por ser mayor que su hermano y se burla de lo rápido que nos casamos. Sus comentarios hirientes sobre mi edad y los cambios físicos del embarazo me lastimaban, pero intentaba no afectarme para mantener mi paz. Su actitud cambió solamente cuando ella también tuvo una boda rápida y se mudó lejos, lo que redujo nuestros encuentros y me dio un respiro de sus burlas. Ese cambio me permitió concentrarme en darle la bienvenida a nuestra hija, pese a las dificultades del parto. El nacimiento, aunque complicado, fue un momento de inmensa felicidad en nuestras vidas, libre de la negatividad que antes ensombrecía nuestra alegría. La fortaleza de mi esposo y sus palabras de aliento fueron fundamentales durante el parto. Cuando nuestra hija lloró por primera vez en la sala de parto, su gratitud y el reconocimiento a mi esfuerzo nos hicieron llorar de felicidad. Sin embargo, 5 meses después del nacimiento de nuestra hija, mi cuñada dio a luz a un niño y reanudó sus visitas a nuestra casa, trayecto que le tomaba 1 hora. Parecía que su único propósito era hacer comparaciones desfavorables entre nuestros hijos y lanzar comentarios despectivos sobre mi edad, afectando incluso a mi hija, diciendo que hasta se le notaban arrugas en la cara comparada con la piel suave de su hijo. Mientras yo me adaptaba a las demandas de la maternidad, quedaba asombrada por su descaro. Llegaba con las manos vacías, sin traer nada para su bebé, y se iba llevándose pañales y fórmula, alegando que no quería quedarse sin ellos. Era como si su visita se redujera a humillarme y luego llevarse cosas como si fuera su derecho. Finalmente, dejó de visitarnos porque el trabajo de su esposo los obligó a mudarse a otro estado. Esto nos trajo un breve periodo de tranquilidad, hasta que nuestra hija comenzó la primaria y descubrió que su primo también estaba inscrito en la misma escuela. A pesar de nuestra relación familiar tensa, nuestra hija y su primo desarrollaron una bonita amistad. Ella, siendo mayor, amable y sincera, lo cuidaba. Él, a su vez, se volvió muy popular entre sus compañeros. Para 3º grado, ya estaban en el mismo salón y mi hija recibió un reconocimiento por un proyecto de lectura durante el verano, el cual incluso fue publicado en el periódico local. Este logro se convirtió en tema de conversación entre la familia, especialmente durante una visita a mis suegros. Muchos familiares se reunieron, probablemente por el reconocimiento de mi hija. Sin embargo, mi cuñada se mostró incómoda con la atención que recibíamos. Se quejó de que era injusto, afirmando que el libro con el que se había hecho el proyecto estaba destinado a su hijo. Pero la verdad es que los niños habían intercambiado libros de mutuo acuerdo y después de leer ambas opciones decidieron juntos sobre cuál escribir el reporte, demostrando un espíritu de colaboración que mi sobrino valoró mucho. Este hecho resaltó la capacidad de los niños para compartir y apoyarse, en marcado contraste con los conflictos y malentendidos de los adultos. Mi sobrino prefería el libro que mi hija había leído primero, y ella generosamente le permitió quedarse con él. Cuando conté esta historia, mi cuñada me acusó falsamente de haber escrito yo misma la reflexión premiada para mi hija, quizás recordando que en mis años de universidad disfrutaba escribir novelas, algo que seguramente supo por mi esposo. Lo que yo no sabía es que ella también estaba difundiendo rumores malintencionados en la escuela, insinuando que yo había usado influencias personales con los jueces del concurso para darle ventaja injusta a la participación de mi hija. La difusión de esas acusaciones sin fundamento la entristeció tanto que perdió el interés en su pasatiempo favorito, la lectura. Esa fue la gota que derramó el vaso para mí. No podía soportar verla tan desanimada,
no solo por las falsas acusaciones hacia mí, sino porque ella misma se convirtió en víctima del cruel chisme. Antes de tomar alguna acción, le conté todo a mi esposo, detallándole por primera vez el nivel de crueldad que su hermana había tenido conmigo desde nuestro matrimonio. Le mencioné cómo se había llevado ropa destinada a nuestra hija, justificando que los bebés no distinguen ropa de niño o niña, y también cómo me humillaba durante el embarazo comparándome con un luchador de sumo. Indignado por el comportamiento de su hermana, mi esposo aceptó que era momento de involucrar a sus padres y decidió hablar personalmente con ella. Juntos, con sus papás, la enfrentamos en su casa. Su emoción inicial al ver a su familia aparecer de sorpresa se transformó pronto en shock cuando escuchó la fuerte reprimenda de mi esposo. Su reacción fue volcar toda su ira contra mí, acusándome de haberla traicionado ante su hermano favorito, poniéndose en el papel de víctima para evadir su responsabilidad. Al inicio contesté sus llamadas telefónicas creyendo que intentaba reconciliarse, pero pronto me di cuenta de que solo quería desahogar su enojo conmigo. Eventualmente configuré su número para que se fuera directo al buzón de voz, ignorando por completo sus intentos de contactarme. Las llamadas se detuvieron después de un par de semanas, lo cual pensé que era por falta de interés, pero después descubrí que no era así. En diciembre, mis suegros organizaron por primera vez una posada navideña infantil, lo que despertó mi curiosidad por el momento en que lo hacían. Aún así, mi hija estaba feliz de ser invitada, recordando la fiesta navideña de su kinder y esperando algo similar, ya que en su primaria no organizaban celebraciones por la política de evitar eventos religiosos. Siempre me he preguntado sobre esa estricta adherencia a las tradiciones religiosas, cuando la Navidad se ha convertido en una festividad universal celebrada de diferentes maneras en todo el mundo. En los últimos 2 años decidimos abrazar el espíritu navideño a nuestra manera, celebrando discretamente en casa. A mi hija le encantaba especialmente el intercambio de regalos, el punto más divertido de nuestra celebración. Este año, la invitación de mis suegros incluía un presupuesto modesto de $200 para el intercambio de obsequios en la fiesta. Así que mi hija y yo emprendimos una pequeña aventura en un enorme centro comercial cercano, buscando el regalo perfecto. Al final eligió uno de sus libros ilustrados favoritos, con la ilusión de compartir su historia y la alegría que le había dado con alguien más durante la fiesta. El día del evento, con el regalo en mano, se dirigió a casa de mis suegros, a solo un corto viaje en camión desde nuestra casa. Después de avisarle a mi suegra sobre su llegada, ella amablemente ofreció recogerla en la parada. Más tarde me llamó para asegurarme que mi hija había llegado con bien, lo que me permitió descansar un poco y tranquilizar mis pensamientos. Sin embargo, la paz duró poco, apenas 50 minutos después, cuando escuché el inesperado sonido de la puerta principal abriéndose entre semana. Me tomó por sorpresa, pues mi esposo estaba en el trabajo y yo en casa, trabajando de manera remota durante las vacaciones de invierno de mi hija. La escena que me encontré fue desgarradora. Mi hija estaba sentada en la entrada, llorando. Me entregó una bolsa de regalo envuelta, con una expresión que sugería que su contenido lo explicaría todo. Dentro encontré un periódico con su reflexión de lectura hecha pedazos, acompañado de una tarjeta amenazante escrita con tinta roja que nos advertía sobre no volvernos arrogantes o de lo contrario terminaríamos como el muñeco de peluche mutilado que también estaba dentro de la bolsa, manchado con tinta roja para simular sangre. Este perturbador regalo estaba lejos de ser una simple broma. Mi hija reveló que la autora de esa crueldad había sido mi cuñada, una revelación que me dejó helada. La fiesta estaba pensada como un evento infantil alegre, con el acuerdo entre los adultos de no preparar regalos personales. Aún sin haber asistido yo al evento, me sorprendió enterarme de que mi cuñada había estado presente y había cometido ese acto atroz contra mi hija. Si mi suegra hubiera sabido de la presencia de su hija, sin duda me lo habría informado, pues siempre insistía en que le notificáramos cualquier problema que ella causara. Esta traición al acuerdo me dejó consternada, resaltando la intención deliberada de hacernos daño. Después de que mi hija volvió a casa llorando, le recordé que debía contarle a su abuela lo sucedido. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, mi tía intervino diciendo que ella no la había invitado y que solo los niños vinculados a escuelas misioneras eran bienvenidos. Mi hija, confundida, preguntó qué era una escuela misionera, dejándome sin palabras. Un pariente había sido aceptado recientemente en una escuela misionera, lo que generó muchas conversaciones familiares.
El hijo de mi cuñada asistía a un kinder de ese tipo, y habíamos escuchado historias de familiares que ni siquiera sabían que esas instituciones eran religiosas hasta que ya habían inscrito a sus hijos. Nuestra elección había sido distinta, un kinder local y después una primaria pública para nuestra hija. Al parecer, mi cuñada aprovechó eso como otra oportunidad para menospreciarla. Angustiada por el regalo amenazante, me apresuré a la estación de policía, insistiendo en la gravedad del hecho. Aunque al principio mostraron renuencia, sugiriendo que lo resolviéramos como familia, afortunadamente una oficial reconoció la seriedad de la situación y nos dijo que las amenazas y la violencia intrafamiliar sí son delitos denunciables. Empatizó con nuestro miedo y prometió visitar a mi cuñada esa misma noche para advertirle de las consecuencias legales. Cuando mi esposo llegó del trabajo y le conté lo sucedido, explotó de furia contra su hermana y de inmediato llamó a sus padres, quienes habían organizado la fiesta navideña. Ellos afirmaron no saber nada del incidente y especularon que mi cuñada tal vez se había metido por la puerta trasera, que había quedado sin seguro, mientras mi suegra estaba ocupada con otras responsabilidades. Tras la severa advertencia de la oficial, mis suegros, perturbados por la posibilidad de un comportamiento criminal, organizaron una reunión familiar para hablar del tema. La junta se llevó a cabo en casa de mis suegros. Mi cuñada y su esposo llegaron tarde. Ella se mostró visiblemente molesta e indiferente a la intervención policial, mientras que él parecía ignorar el motivo de la reunión. Cuando finalmente se enteró de las acciones de su esposa hacia nuestra familia, su sorpresa fue evidente. No tenía idea de hasta dónde había llegado la situación y nos ofreció disculpas sinceras, mostrándose genuinamente arrepentido, en claro contraste con ella, que seguía desafiante y sin mostrar remordimiento. Su justificación fue que, como no la habían arrestado, entonces era inocente, lo que dejó a todos en silencio, atónitos ante tal nivel de negación. En un giro inesperado, su esposo anunció que se divorciaría de ella. La revelación nos dejó helados, ya que no había señales externas de problemas graves en su matrimonio. Explicó que en realidad había soportado años de su comportamiento, que iba desde descuidar el hogar y las tareas de crianza, hasta provocar miedo con su negligencia. Su obsesión con las apariencias los había obligado a mudarse varias veces sin necesidad, solo para mantener un estatus social, lo cual siempre terminaba en decepción y vergüenza. Incluso había insistido en inscribir a su hijo en jardines de niños prestigiosos, todos intentos fallidos, hasta que finalmente, con el apoyo de su padre, el niño ingresó a una primaria pública, en contra de la resistencia inicial de ella el divorcio. Entonces, no fue una decisión repentina, sino el resultado de años de frustración acumulada, precipitada ahora por el acoso hacia nuestra hija. Tomada por sorpresa ante la noticia, mi cuñada intentó una débil disculpa, alegando que todo había sido bromas o juegos. Pero la seriedad de sus actos, en especial el mensaje hostil dirigido a una niña, iba mucho más allá de lo que pudiera considerarse una broma. Ese tipo de conducta, capaz de infundir miedo incluso en adultos, era indefendible y dejó en evidencia una ruptura irreparable de confianza dentro de la familia. La confronté directamente, resaltando la enorme distancia entre sus acciones y los instintos naturales de una madre protectora. Le dije: ser mamá no te da derecho a destruir a otros niños. No te da automáticamente instintos maternales, le señalé, sugiriendo que su comportamiento estaba muy lejos de lo que se espera de alguien en ese rol. Mi esposo, al ver sus lágrimas, le dijo con firmeza que llorar no era la solución, y que a su edad no podía esperar que la compasión borrara sus acciones. Sin embargo, ella siguió llorando, negando haber hecho algo malo y preguntando por qué la estaban culpando solo a ella. Incluso insinuó que el rechazo de la familia se debía a mi matrimonio con su hermano, dando a entender que el problema era que yo era mayor y no sus propias acciones. Su falta de entendimiento sobre la gravedad de lo que había hecho nos dejó sin palabras, y a mi esposo particularmente impactado por su incapacidad de comprender la situación. Con el ambiente cargado de tensión sin resolver, la conversación terminó abruptamente y su esposo no tuvo más opción que escoltarla de regreso a casa. El proceso de divorcio comenzó poco después, marcado por su resistencia a aceptar sus errores. Fue únicamente la inocente confesión de su hijo acerca de lo ocurrido en la fiesta navideña lo que inclinó la balanza, obligándola a aceptar el divorcio a regañadientes. El niño, sin mala intención, contó a sus compañeros el perturbador intercambio de regalos que presenció,
en especial la imagen del muñeco de peluche mutilado y manchado de rojo, semejando sangre. Esa revelación se propagó rápidamente en la comunidad escolar, generando preocupación entre maestros y padres. A raíz de ello, a mi hija le resultó difícil volver a la escuela, desanimada por el incidente y por los chismes que la vinculaban a la historia de su primo. La conexión entre su ausencia y los sucesos de la fiesta navideña se volvió tema de especulación, mostrando cómo un acto insensible puede impactar profundamente en las vidas de los involucrados. Yo había esperado que todo se resolviera en silencio, permitiendo que mi hija regresara a clases cuando se sintiera lista. La intención de su primo al compartir la experiencia no fue por diversión, sino como un desesperado intento de detener las conductas dañinas de su madre. Al ver el efecto de estas revelaciones, su esposo aceleró el proceso de divorcio, aceptando sus condiciones con tal de finalizar la separación. Para entonces, ella ya era ampliamente conocida en la comunidad por su comportamiento amenazante hacia los niños, lo que la llevó a ser rechazada e incluso hostilizada por los vecinos. Sintiendo que no tenía salida y viéndose vilipendiada, aceptó el divorcio como una forma de escapar, pensando que volver a la casa de sus padres le traería consuelo. Sin embargo, al intentar regresar, sus propios padres le negaron la entrada, dejándola enfrentar las consecuencias de sus actos sola. Su espiral descendente la llevó a situaciones precarias para cubrir necesidades básicas, acumulando deudas con malas compañías hasta que, finalmente, desapareció de nuestras vidas. Mi esposo y mis suegros decidieron no levantar un reporte de persona desaparecida, aceptando su ausencia como una especie de resolución. Después de todo, mi hija recuperó la confianza para regresar a la escuela, donde su primo siguió siendo un apoyo constante, prometiéndole cuidarla siempre. Esta difícil etapa terminó por fortalecer inesperadamente el vínculo entre nuestras familias, en especial con mi excuñado, mientras nos unimos para apoyar a los niños. Mis suegros abrazaron con cariño a ambos nietos, asumiendo un papel importante en su cuidado y apoyo ante la ausencia de mi cuñada. Con ella fuera del panorama, nuestra familia finalmente encontró paz y logró construir una relación fuerte y de confianza, libre de las tensiones del pasado.